pasa con todo eso? ¿Qué pasa en el mundo del trabajo? Lorenzo Sigó es director de análisis macroeconómico de Equilibra, la consultora económica que sacó justamente un trabajo sobre los cambios en el mundo del trabajo. No tenía otra manera de decirlo. Lorenzo, buen día. Rolando Graña te habla. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿qué está pasando en el mundo del trabajo? Bueno, creo que lo resumiste muy bien. Bueno, primero que no se han generado muchos puestos de trabajo, así como en el nivel de actividad hubo una recuperación de corta. Cuando uno ve el puesto de trabajo no está tan bien la situación y particularmente, como decías, el empleo asalariado formal que se han destruido puestos de trabajo, tanto en el sector privado como en el sector público. En el sector público viene más por el lado del ajuste sobre todo el sector público nacional, ¿no? El ajuste Pero fiscal. siempre se dijo que las simplificaciones en la legislación, algún grado de perdón, iba a favorecer la contratación en blanco. Este aumento del trabajo en blanco no está sucediendo. No, de hecho hay destrucción del puesto de trabajo. Y lo que sí crece, y mucho, porque los puestos de trabajo totales de la economía, por ejemplo, en el primer trimestre de 2025 crecieron 1,1%, cuando vos ves, bueno, y si se destruyeron en puestos de trabajo asalariado formal, cuando lo comparás con el primer trimestre de 2024, que fue un trimestre duro, bueno, ¿qué pasó? Bueno, los no asalariados o cuenta propista crecieron casi 5% interanual, y los informales un poquito menos, de 1%. Por eso es que Sturzenegger dice que se generaron, no sé, él dice 200.000 puestos de trabajo nuevos. Sí, puestos de trabajo, sí, crecieron 1,1, creo que es poco, porque estamos comparando el primer trimestre de 2025 contra el primer trimestre de 2024, que fue el más duro, ¿no? Claro. Venías de la devaluación de diciembre, la inflación del 25, del 20 en enero, digo, y una caída, esa era parte de la B corta, digamos, que iba para abajo, ¿no? El primer trimestre de 2025. O sea, se han generado pocos puestos de trabajo y ahí sí te das cuenta cuando ves la tasa de desempleo, ¿no? Que está en torno al 8%. Es un nivel relativamente alto, o sobre todo cuando comparas, por ejemplo, con el primer trimestre de 2023, que estabas un punto abajo, sí, ¿no? En este tipo de trabajo informal hay mucha ilusión de emprendimiento, ¿no? De la gente, bueno, pierden un laburo, van a buscar laburo, no tienen laburo y después emprenden algo. Sí, que no sabemos si o es más difícil saber si es informal o no, es no asalariado, es cuenta propista, es agarrar en un kiosco o poner un emprendimiento, como vos decís, muchas veces, tienen cuenta de Mercado Pago, pero no mucho más, digamos, pero sí, ahí hay un dato muy interesante. Cuando uno suma los puestos de trabajo no asalariados o cuenta propista, que son un poco más de 6 millones, y los informales, que son 5,4 millones, ya tenés 11,5 millones de puestos de trabajo que son, diría, menor calidad, ¿no? Y ya superaron a los asalariados formales, que son 11,2 millones. O sea, hay más informales que formales. Informal y no asalariados. Los no asalariados también pueden, hay grados, ¿no? Algunos monotributistas que es un gris, pero están en la formalidad, autónomos que aportan incluso más que un asalariado formal, y después sí tenés todo cuenta propismo, digamos, que además es informal, ¿no? Pero insisto, 11,5 millones. Sí. No asalariados cuenta propistas, más informales, contra asalariados formales, privados y públicos, que suman 11,2 millones de puestos de trabajo. Claro. Están partidos mitad y mitad. Y se registra. Pero eso ha cambiado, ¿eh? Si vos te vas para atrás, eso no sucedía. No, claro, el gran problema es que el trabajo asalariado privado, por ejemplo, los puestos de trabajo están 7 millones hace casi 10 años. El salario al asalariado público creció un poquito hasta el año pasado, pero digamos están estancados, digamos, los que aportan más al sistema previsional, y este es otro problema, ¿no? Sí. Que hay muy pocos aportantes y bueno, obviamente por jubilados y pensionados, y después, bueno, tenemos un sistema que paga las jubilaciones tan bajas que tiene. ¿Y qué están viendo ustedes sobre esto que se llaman los trabajadores plataformizados o esta nueva categoría que llaman los manteros digitales? La gente se pone a vender cosas por redes. Sí, que eso es lo que está impulsando esta expansión fuerte de no asalariado cuenta propista. Cuando uno ve en restaurantes y todo lo que tiene que ver con Rappi, aplicaciones o transporte, Uber, Cabify, etcétera, ahí se está creciendo, digamos, en algunos casos a tasa de 2 dígitos anuales, y bueno, sí, eso está creciendo. Incluso ahora hay cambio del mundo, ¿no? Es una tecnología nueva, sí. No es que está pasando exclusivamente en la Argentina. Lo preocupante de la Argentina es que el empleo asalariado o los puestos de trabajo asalariados formales sigan cayendo y estén estancados hace más de 10 años. No, y ese tipo de trabajo depende del consumo. Si hay una caída del consumo y si hay menos guita en la calle, va a haber una cuestión de oferta y demanda. Buena parte de los manteros digitales no les va a resultar negocio vender nada por internet porque no va a haber quien se los compre,
o en el caso de los trabajadores de Uber, fíjate que ahora hay una cantidad de autos ploteados como que son autos de alquiler para hacer Uber, o hacer Cabify o cualquiera de las aplicaciones de transporte, pero si no hay consumo también deja de tener rentabilidad el tipo que alquila el auto por día. Sí, o tiene que estar más tiempo. Mira, una cosa que también vimos es esto, ¿no? De cómo el trabajo por aplicaciones quizás compense, no sé, por ejemplo, un asalariado público, del sector público, que tuvo una caída de su salario real de alrededor del 20% desde que asumió Milei, justamente por la contracara del ajuste fiscal del sector público nacional. Bueno, ahí vimos que muchos, bueno, no llegan a tener, o sea, a fin de mes, y con lógica porque cayó 20% su salario real, entonces tienen que salir a suplementar, ya sea en fin de semana o horas extras durante la semana, con algún trabajo de aplicación. Y recién ahí más o menos logran tener un consumo como lo tenían antes, ¿no? Entonces también es parte del multiempleo, ¿no? El trabajo de las apps. Claro, bueno, es que es lo que contaban los trabajadores del Garraham, que muchos de ellos, las mujeres, algunas venden tortas y otros salen a hacer viajes en aplicaciones, pero también lo cuentan de los policías, que como no les alcanza la guita, terminan saliendo con un auto a hacer trabajadores plataformizados. Sí, por eso los puestos de trabajo no es exactamente, o sea, una persona puede tener dos puestos de trabajo, ¿no? Puede trabajar en el sector público y además ser no asalariado. ¿Y ahí cómo se computa? ¿Como uno o como dos? Claro, no, puestos de trabajo, para el puesto de trabajo se suman todos. En cambio, cuando esa persona es ocupado, o sea, es uno el que está ocupado, pero tiene dos puestos de trabajo. No, los puestos de trabajo suman todos. Y en la perspectiva, ¿cómo lo ves? ¿El mercado de laburo se está expandiendo o se está restringiendo? ¿Qué te quiero decir? ¿Hay más o menos laburo hacia adelante? Yo lo veo primero que el empleo de calidad lo veo sin reanimarse, y después creo que puede haber algo todavía de crecimiento en empleo en apps y eso, pero digo, no veo un mercado laboral pujante y muchas veces es más un segundo trabajo, ¿no? Pluriempleo, el trabajo por el lado de las apps, entonces tampoco es que, digo, hoy no te alcanza a tener un empleo, necesitas dos para poder estar como antes en algunos casos. Entonces, digo, una situación de un mercado laboral complejo y que además notamos ya que el nivel de actividad en el segundo trimestre se empezó a mesetar y que, digamos, las dificultades, hoy tenés una tasa de interés real positiva muy alta que te afecta la actividad, digamos, empieza, si ya el primer trimestre, que es un buen trimestre, los signos del mercado laboral no fueron muy auspiciosos, yo creo que esta tendencia se va a mantener con la particularidad de que quizás lo que siga creciendo sea el empleo más cuentapropista ligado justamente a estos cambios tecnológicos, a apps, etcétera. ¿Qué tal, Sigo? ¿Cómo le va? Cerolini lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Ahora, a mí me gusta esto que dicen, bueno, la gente ahora necesita sumar otro trabajo, pero ese trabajo que suma a la vez se lo está quitando a otro, porque no es que es un mercado en crecimiento donde está faltando gente en determinadas áreas. Es una cosa de que en el fondo es como funcionamiento global es para atrás, porque si tengo que hacer más horas, pero el otro que va en un auto va a tener menos viajes, porque yo no veo que haya una multiplicación de los viajes, ¿se entiende? O incluso le puede bajar, y por cómo están hechas en algunas plataformas, le puede bajar el precio por viajes. Claro, porque si hay mucha oferta, sí, no sé, o le baja el ingreso o le baja la cantidad de claro, no es un círculo virtuoso que uno dice, bueno, capaz que, no sé, en una economía como la norteamericana es probable que el que sume un segundo trabajo donde hay tanta producción y movimiento es una cosa, pero acá es caníbal esto, se va achicando. No, y además es una cuestión también de calidad de vida, ¿no? Digamos. Sí, claro. No digo de trabajar 3 veces a la semana, no irnos a ese extremo, pero muchas veces se resigna a horas familiares. La gente que yo conozco que se sube a un auto de estos que alquilan, la cuenta que yo tengo que son el alquiler de un auto cuesta 300.000 pesos por semana, más o menos, más la nafta, más todo lo que pase, ¿no? Vos tenés que, pagas 300.000 pesos por semana por el alquiler del auto. Y es un auto para hacer Uber. No sé cuánto te deja, tenés que estar arriba de 8 horas encima. No, pero además, yo no sé, de Florida a San Martín, no sé cuántos kilómetros, no son muchos kilómetros, pero capaz que tenés un viaje de 20, 25 minutos. A la noche te están cobrando 6.000 pesos. Si hacen 2 viajes por hora son 12.000 pesos, pero está lo que vos ganás,
pero después tenés que mantener el auto. Claro. Entonces, no es No, que... y la nafta, porque son Y la autos nafta y que todo, no sí. están a gas, tienen que pagar con auto. Sí, la verdad que es un número ahí muy para sobrevivir, pero no para hacer algo de poder renovar la unidad ni nada, ¿no? Da medio una economía de supervivencia. Sí, bueno, siempre que en Argentina hay que rebuscársela y esto es parte de eso, y bueno, pero con la particularidad que es un cambio tecnológico importante, ¿no? Digo, si ves 10 años atrás esto no existía. Claro. No, claro. Una pregunta más. ¿Cómo pesa esto? ¿Ustedes están viendo también esto del aumento así? Los gráficos son impactantes de la morosidad con el tema de las tarjetas, porque antes se le ponía cierto límite a la tarjeta, o por lo menos si tenías un capital, la tasa de interés te acompañaba a vos en un plazo fijo, pero ahora tenés un plazo fijo del 25% y una tasa de interés de las tarjetas del 120%. Está totalmente desfasado eso. Las familias cada vez no pueden pagarlo. Sí, casi que entrar en revolving de la tarjeta es estar en mora, porque es muy prohibitivo los intereses que te tiene que pagar en caso de pagar el mínimo en la tarjeta. Sí, nosotros vemos primero que la morosidad creció mucho en las familias, en menor medida también en las empresas, pero en menor medida. Y bueno, parte, por ejemplo, el sector público, todos los trabajadores del sector público que siempre están bancarizados por definición. Bueno, el problema es que esos trabajadores perdían un 20% de su ingreso, entonces prestarles a ellos ya no es como antes, que era un negocio sencillo o fácil. Ahora empieza a haber mucho más riesgo, ¿no? Porque si no pueden complementar o compensar esa pérdida de 20% de ingresos en esa familia, la situación va a ser muy estresante. Lorenzo, te agradecemos mucho el contacto. Un placer, hasta luego. Hasta luego. Lorenzo Sigó, director de análisis macroeconómico de Equilibra, los cambios en el mercado laboral.